Muchas gracias a todos por asistir a esta mesa redonda de conclusiones, de cierre de estas jornadas interesantísimas en las que creo que todos hemos aprendido mucho sobre el impacto de los grados en nuestra facultad y que agradezco, como hemos hecho casi todos los ponentes y los participantes, una vez más, al vicedecano de Ordenación Académica y a su equipo decanal el haber organizado estas jornadas muy necesarias y que esperemos que sea una reflexión que tenga una continuidad. En realidad esta mesa redonda, que en el programa aparecía como mesa redonda de conclusiones, va a ser más bien una mesa redonda de preguntas. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es poner sobre la mesa aquellos problemas que han surgido a lo largo de estos días, que de alguna manera había una conciencia de que hay una serie de problemas, de desajustes, que requieren por nuestra parte una acción más inmediata. Entonces, en la mesa participan el propio vicedecano de Ordenación Académica, Arno Guimber, la secretaria de la facultad, Raquel Hidalgo, la directora del Departamento de Filología Inglesa, Elena Martínez Caro, la Filología Inglesa 1, la coordinadora del máster de estudios hispanoalemanes, perdón, del grado de estudios hispanoalemanes, Rosa Piñel, del departamento de alemán, y Isabel Marc, del departamento de filología francesa. Y yo misma moderaré como coordinadora del grado de lenguas modernas y sus literaturas. Hemos intentado que esto sea un debate, una discusión abierta, y hemos organizado o agrupado las preguntas en tres bloques. Un grupo de preguntas sobre los estudiantes, otro sobre los profesores y otro sobre los planes de estudio. Nuestro primer bloque de preguntas son solamente algunas de las preguntas que han surgido a lo largo de estos días. Tienen que ver con en qué medida el estudiante se ha convertido verdaderamente en el centro del proceso, porque recordad, como se nos dijo en la primera jornada, que el intento de la reforma universitaria, del conocido como Plan Bolonia, era que el estudiante se convirtiera en el centro del proceso de formación universitaria y que el foco no estuviera tanto en el profesor como en el estudiante. ¿En qué medida hemos conseguido que el estudiante sea el centro? Y aquí se plantean pues toda una serie de preguntas. ¿Existe un desajuste entre lo que los estudiantes quieren, sus expectativas cuando llegan a la facultad y lo que les ofrecen los grados? Nos hemos planteado o hemos reflexionado para qué estamos formando a nuestros estudiantes, por ejemplo, muy al hilo de la conferencia que hemos tenido hoy del profesor Paricio. ¿Es necesario que reduzcamos el número de estudiantes que tenemos? Tenemos demasiados estudiantes, grupos muy masificados. Habría que aumentar notas de corte, realizar pruebas específicas. ¿Reduciría eso las tasas de abandono, que en algunos grados son muy altas? O quizás sería mejor hacer, como algunas universidades extranjeras, cursos, una especie de curso cero, quizá más amplio para todos los estudiantes, que les permitiera entrar con una preformación, digamos, universitaria y enfrentarse a las enseñanzas con una base de la que carecen. Todos estamos de acuerdo en esto. Y también qué tipo de relación profesor-estudiante estamos construyendo en la situación actual, cuál quisiéramos construir, y eso implica plantearnos a qué tipo de universidad, a qué modelo de universidad, a qué tipo de modelo de universidad queremos ir. Pues cedo la palabra, vamos a hacer así por este lado y después así, ¿os parece bien? Cedo la palabra a Elena. Muchas gracias. Quería agradecer al vicedecano de Organización Académica por la organización de las jornadas, me han parecido sumamente interesantes, y la moderación a cargo de la doctora Borreguero. En cuanto al tema de los estudiantes, yo tengo como tres bloques, empezando por el aspecto que me parece en general positivo. Creo que sí, que la reflexión que hemos hecho, que nos ha obligado a hacer Bolonia en torno a los grados, ha resultado en una percepción del alumno de que estamos en un método pues más profesional, él está, me parece que en general, más implicado,
y también tienen la percepción de que, digamos, de que la organización está más seriamente planteada en general. Entonces, creo que es positivo. Creo que los estudiantes tienen más obligaciones que en el plan anterior y que también el sistema ofrece muchas más oportunidades del alumno. Por ejemplo, un caso concreto en que esto se ve muy claro es el tema de la movilidad. Creo que bueno, es muy positiva, Erasmus, etcétera, hay muchos programas, aunque creo que también hay que fomentarla. Y también, bueno, ahora tenemos las prácticas de Erasmus que no solamente implican una docencia en el país de destino, y creo que habría que ir también por ahí, sobre todo para los estudiantes que no pueden llegar a la docencia, a, digamos, conseguir un programa de Erasmus para la docencia en la otra universidad, pero sí podrían hacer prácticas de Erasmus porque el caso primero es que no le llega la nota. Después, sin embargo, evidentemente no voy a plantear un panorama totalmente positivo porque claramente tenemos retos pendientes muy importantes, algunos de ellos se han visto en los 2 días anteriores. Me parece que tenemos, uno de los retos es que deberíamos informar de manera global mejor al estudiante, tanto al estudiante real como al estudiante potencial, que el alumno cuando se plantea matricularse en los estudios de filología, bueno, estudios ingleses y demás, pues que sepa exactamente qué persigue el título, las principales líneas de estudio, que esto no es simplemente una academia de idiomas, etcétera, etcétera. Entonces creo que bueno, hay que hacer un ejercicio, me parece, de acercarnos a la sociedad, también un poco relacionado con lo que hacemos en la universidad. Hay mucha gente que no sabe realmente lo que hace un profesor de universidad. A final de mayo ya te dicen, pues, no tenéis clase, ya estaréis de vacaciones. Creo que nos quejamos, pero creo que parte de la culpa la tenemos nosotros porque tenemos que hacer un ejercicio de explicarme mejor que aquí no solamente hacemos docencia, sino también pues investigación, gestión, etcétera. Creo que, no sé, la universidad la veo todavía muy cerrada en sí misma, hay una autonomía que evidentemente se respeta, pero creo que hay que salir de ahí y dar mucha más información y ver un poco lo que hay fuera de ahí. Después, bueno, implicar al alumno más en la institución me parece también más importante, que la sienta mucho más como suya y no simplemente venir aquí 4 años o los que sean y después irse sin más, sino, pues bueno, digamos que tenga una concienciación mayor. Y luego una asignatura pendiente, al hilo de lo que comentaba el profesor Paricio esta mañana, creo que tenemos que aprender a enseñar al alumno a hacer, a pensar, despertar espíritu crítico, mayor creatividad, mayor autonomía, etcétera. Estamos en la universidad, yo creo que tiene que ser muy diferente de lo que el alumno espera o encuentra en enseñanzas medias de secundaria, etcétera. Aquí pues tenemos que enseñar a pensar, a desarrollar espíritu crítico, etcétera. Y la tercera parte de mi intervención, muy brevemente, creo que me sorprende, la verdad, que no estemos más en la discusión del tema de la empleabilidad. Tiene mala fama porque, bueno, aquí pues, se dice que muchas veces nuestros estudios realmente son estudios por vocación, etcétera, pero al fin y al cabo los alumnos vienen aquí a formarse y luego pues se espera que salgan y que puedan aplicar esa formación. Entonces creo que debemos pensar un poco más en la empleabilidad y también tenemos que hacer un seguimiento muchísimo mayor de los alumnos que salen, de los egresados. Ya nos lo están pidiendo las memorias de calidad. Tenemos que hacer, de alguna manera, diseñar un modelo de cómo seguir al alumno que sale de aquí, un registro de egresados que salen y hacia dónde van. Entonces, eso creo que hay que discutirlo y pensarlo porque luego nos va a venir bien para mejorar nuestros grados, pero también para aplicarlo luego en la información que tenemos que dar en las memorias. Y bueno, pues relacionado con esto básicamente es que la universidad no puede estar a espaldas de la sociedad. Creo que tenemos que recoger mucho más lo que hay fuera y desde luego sin perder nuestra naturaleza como centro académico superior. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, me uno al agradecimiento a todos por haber organizado las jornadas que están resultando realmente tremendamente interesantes. Y muy rápidamente a contestar a esta serie de preguntas. Lo voy a hacer un poco siguiendo el orden y de una forma además muy directa.
con respecto a si efectivamente cumplimos el objetivo de Bolonia en el que el alumno tiene que ser el centro, tiene que ser más protagonista, ahí hay sí y no. Es decir, creo que se ha hecho un cambio muy importante en cuanto a referente a la actitud del profesor. Es decir, creo que ya pocos de nosotros seguimos las clases magistrales. Creo que, gracias a Dios, eso es algo que está a punto, si no se ha abolido, está a punto de desaparecer. Es decir, las clases son, o intentamos que sean más participativas, que tengan un papel más protagonista el estudiante, pero al mismo tiempo tengo que decir que esto es muy teórico. Y yo hablo además desde el punto de vista del grado de Coordino, que es un grado de estudios hispano-alemanes, en la que la mitad del alumnado son alemanes y la otra mitad son españoles. Observo constantemente una diferencia enorme entre los estudiantes alemanes y los españoles a este respecto, porque ellos sí que están acostumbrados a participar. Están acostumbrados a participar, a intervenir, a expresar sus opiniones, sus críticas en clases, son muy activos, y sabemos que los españoles no lo son. A la hora de exponer, cuando se les deja parte del temario en sus manos para que hagan presentaciones y exposiciones, eso es algo que generalmente a los estudiantes españoles, si hables mucho con ellos en profundidad, no les gusta, y al final dicen, no, pero es que a nosotros nos gusta más que lo expliques tú. Siempre quieren que lo expliques tú. Entonces les cuesta mucho trabajo. Luego sí que es verdad que al final lo agradecen y quizá vean la parte positiva, pero no lo hacen de buena gana, pero entre otras cosas porque no lo han hecho nunca. Es decir, lo que es necesario es que este protagonismo, esta participación en clases se les infunda también desde ámbitos inferiores, desde el colegio, el instituto, etcétera. Es decir, por lo menos sí, de acuerdo, empiezan en la universidad, pero les cuesta mucho. O sea, que es un protagonismo un poco teórico y unilateral. Lo propiciamos, pero no siempre se asume. Luego, eso en cuanto a la participación docente. En cuanto a la estructura del título, aquí se dijo ayer algo muy importante, y es que creo que efectivamente la Universidad Española ha perdido, la Complutense, una oportunidad que tuvimos perfecta, que era el sistema modular, en el que el estudiante, a la hora de la confección de planes de estudios, podía de alguna manera hacerse su propio currículo dentro de una estructura fijada. Es decir, que ahí tuviera más protagonismo a la hora de diseñar sus estudios. Eso fue un tren que pasó y no nos subimos a él. Hubiera sido muy complicado, no lo dudo, pero de hecho en ese momento tuvimos la posibilidad y no se hizo. Hay un desfase entre lo que quieren los estudiantes y lo que ofrece el título. Es que los estudiantes saben lo que quieren. No quiero ser paternalista, de verdad, no quiero ser paternalista, pero ¿qué quieren cuándo? Precisamente creo que la función de la universidad es decirles a los estudiantes lo que van a necesitar, lo que tienen que querer para poder desarrollarse como personas. Estamos formando a gente no solamente a nivel académico, sino también todavía como adultos, ¿no? Es decir, creo que es una dinámica mucho más positiva el plantearse no esto a priori, sino tener relación con ellos, lo que hablaba el profesor Paricio, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Yo tengo la dinámica con mis estudiantes como coordinadora, no como profesora, como coordinadora, de reunirme con ellos al menos 2 o 3 veces al año, sobre todo siempre después de unos exámenes de un periodo, ¿no? Y hablar con ellos. Esto es enormemente positivo y muy clarificador, porque ahí sí que se ve, y tengo que decir que atiendo más a los buenos estudiantes que a los malos estudiantes. Es decir, casi siempre tienen razón, globalmente, mayoritariamente lo que dicen, las críticas casi siempre son, hay que hacerles caso, como uno a uno ya es el tema más difícil. Es decir, y luego ya eso sí, hacer un seguimiento muy importante después de terminar los estudios para ver si realmente se ha conseguido lo que requerían como adultos, como personas, como académicos y como profesionales. Un poco ya, eso ya al final de los estudios. Voy rápidamente. Necesitamos reducir el número de estudiantes para mayor calidad, aumentar la nota de corte, hacer pruebas específicas, sí a todo. Sí a todo. Esto se reduce a una cosa muy sencilla, mucha mayor financiación. Quiero decir, si reducimos el número de estudiantes, efectivamente vamos a tener menos ingresos. Si tenemos menos ingresos, pues nos van a decir que no podemos tener tantos profesores. Si no tenemos tantos profesores, la calidad va para abajo. Es decir, número de estudiantes
Es obvio que hay que reducir. Ejemplo personal, este año la lengua alemana 2, que empiezo en el mes de febrero, en el curso de la mañana, lengua alemana 2, primer curso, tengo 92 estudiantes. ¿Se puede dar clase de lengua o de lo que... de lengua? No, pues sí, bien. Entonces, para evitar esto, y además a nivel cero prácticamente, lograr mayor calidad, aumentar la nota de corte, desde luego, porque también hay que decir que de estos 92 estudiantes que tengo, posiblemente a segundo pasará la mitad, porque de esa mitad realmente los que están sentados en clase podrían estar sentados ahí o en cualquier otro sitio. Es decir, no quiero decir que no me valga, a lo mejor es culpa nuestra, que no sabemos efectivamente decirles, entusiasmarles, ¿no?, por el alemán, lo cual no es fácil entusiasmarles por la lengua alemana. Pero efectivamente, si tuviéramos mejores estudiantes aumentando la nota de corte, obviamente esto se resolvería casi automáticamente. Pruebas específicas de ingreso, mi experiencia me ha demostrado que son absolutamente eficaces para, sobre todo, poder pedir un nivel de ingreso en los diferentes grados. Ejemplo del grado de estudios hispanoalemanes. Ahí, obviamente, hay que empezar con unos niveles de alemán, porque el tercero y cuarto lo van a tener que hacer en una universidad alemana. Al principio era tremendo, porque si les poníamos un nivel alto ya cuando empezaban los estudios y tenían que abandonar porque no podían seguirlo. Se les puso una prueba específica el año pasado que tenían que tener un nivel X para poder optar a estos estudios y está funcionando de maravilla. Si se van, la tasa de abandono obviamente se va a reducir. Entre primero y segundo, que abandonaban un porcentaje enorme, casi siempre por el alemán, se ha terminado, es decir, la tasa de abandono se reduciría sin duda. Curso cero, indispensable si queremos pedir un nivel de acceso en las lenguas. Tenemos que propiciar un curso cero, sobre todo para aquellas lenguas que no se dan en la enseñanza básica, en el colegio, en el instituto, como primera lengua extranjera. Desde luego, curso cero para todos. Si no, no podemos pedir nivel de acceso. Ya está. Isabel. Muchas gracias a Arno y a Margarita, bueno, y a todos por organizar este encuentro. Y bueno, y por permitirme hablar a mí, que yo no tengo cargo porque soy soldado raso, digamos, y creo que bueno, quizás puedo aportar una visión un poquito distinta. Lo primero, con respecto a Bolonia. Bolonia tenía cosas buenas, tenía muchas cosas malas desde mi punto de vista. Lo bueno era la internacionalización de los estudios y situar al estudiante en el centro del proceso de formación. Bueno, pues no sé si lo hemos conseguido. Desde luego, en cuanto a internacionalización, bueno, con el 4+1 ya estamos desfasados y ahora con la disminución de becas Erasmus, pues tampoco. O sea, nuestros estudiantes no se pueden ir de Erasmus. Antes tenían 9 meses, ahora tienen 6, cada vez tienen menos dinero. Entonces ahí hay un fracaso institucional y por tanto nuestro también. Entonces, desde mi punto de vista, aquí habría que hacer algo. La UCM tendría que hacer algo, tendría que reforzar los programas Erasmus con fondos propios y, desde luego, luchar a nivel supra-universitario para que estas becas volviesen a tener la entidad que tenían antes, ¿no? Porque si no, Bolonia y más en estudios de filología y de cultura extranjera, sin el conocimiento de primera mano del otro país, de la otra cultura, no se entiende. Eso sería lo primero. En cuanto al cambio del sistema de aprendizaje, bueno, pues en parte, y coincido también con Rosa, en parte creo que lo bueno ha sido replantearnos el método de enseñar a aprender, que eso está bien, por supuesto, pero creo que todavía nos falta mucho, y coincido con lo que decía Javier esta mañana. La atomización y la evaluación continua, atomización de los conocimientos y la evaluación continua, aplicadas tal y como están siendo aplicadas ahora, pues no sé si dan sus frutos. Porque hacer controles cada 15 días, aparte que tenemos 90 estudiantes o 70 o 60 o los que tengamos de media en todas las asignaturas de lengua, pues impide que haya una progresión y un pensamiento que va más allá del aprendizaje instrumental, que es aprenderse el verbo o aprenderse el dativo o el acusativo. Entonces, no veo que en nuestros grados, en este grado concretamente,
esté sirviendo de mucho, pero tiene que ver también con el número de estudiantes. Ya sé que esto viene después en la cuestión de organización, ¿no? Pero es que esto está en el centro. Mientras tengamos clases de lengua, que son clases de lengua de escuela de idiomas, no podemos enseñar a pensar. Y desde luego tampoco podemos enseñar a ser empleables. Primero, creo, y coincido con Javier, primero se enseña a pensar y luego ya se es empleable. Pero para ser empleable, que es una palabra que a mí personalmente me chirría y que más bien detesto, primero es necesario pensar y luego ya se puede ser empleable. Entonces, concretamente, el curso cero, no sé, cuando habláis de curso cero, claro, porque hay un poco de variedad denominativa. Está el curso cero que proponéis vosotros, que yo creo que tendría que ser no sé si obligatorio, yo creo que sí. Y desde luego tiene que ser reconocido para vosotros y para todos aquellos que imparten en ese grado. Bueno, tendría que ser obligatorio para todos los estudiantes de este grado, y el otro curso cero al que os estáis refiriendo es un año más. No, idiomas. Es decir, impartir el nivel A1 de las lenguas fuera de los planes de estudio. Claro, eso sería ideal, o pedir la nota de corte. Yo también creo que habría que pedir una nota de corte. Pedirla, pero también certificarla. Claro. No vale ponerla como recomendación. No, el que no la tenga. Nosotros recomendamos un A2 y bueno, pero en 4 años no se puede llegar a tener un conocimiento profundo de una lengua, a pensar en otra lengua, que es lo que estamos intentando enseñar. Con 4 años de clases cuatrimestrales, desde mi punto de vista, no, y más siendo 2 lenguas. O sea que la nota de corte, el examen y la reducción de los estudiantes por grupo es esencial desde mi punto de vista. Y ahí, a ver, voy a intentar seguir un poco el orden, perdonad. Con respecto a qué es lo que quieren los estudiantes, yo no sé lo que quieren los estudiantes. No sé si alguien lo sabemos, pero quizás se lo deberíamos preguntar en ese curso cero. Y hablando también de la tutorización, si tuviésemos menos estudiantes, más tiempo y más capacidad para dedicarnos a ellos y no partir de 27 créditos o 26 o los que sea que tengamos cada uno, quizás podríamos dedicarnos a preguntarles y a hablar con ellos y que haya este intercambio que es necesario. Y ya por último, en cuanto al sistema modular, desde mi punto de vista, o sea, sí hemos perdido el tren, aunque un modifica es como el infierno, pero creo que nos lo podríamos plantear porque es necesaria más flexibilidad para ellos y para nosotros, desde el punto de vista de la docencia y la investigación. Y el último apunte, con respecto a lo que decías tú, Elena, algo que podríamos hacer muy concretamente en la facultad sería actualizar constantemente la página web, no solamente de la facultad, sino de los departamentos, que no recaigan en el departamento y en el becario que tenga que hacerlo, o la persona o el profesor que tenga que dedicarse a ello, dando más tiempo del que le corresponde, y mostrar lo que hacemos en docencia y en investigación, para que los estudiantes sean investigadores desde el primer día. Y bueno, ya me callo porque llevo mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Raquel. Me uno a los agradecimientos a Arno por haber organizado esta jornada que ha sido tan provechosa y que nos ha permitido precisamente hacer un poquito de balance de lo que ha ocurrido en estos años. Y lo que hemos visto en la jornada es que, desde mi punto de vista, lo que más me ha llamado la atención es el esfuerzo enorme que ha hecho muchísima gente por realizar este cambio, y yo creo que, de hecho, en la facultad, como me imagino que en otras, pero en esta, me parece que se ha intentado no solo adaptarse a las normas de lo que decía Bolonia, sino realmente reinventarse o intentar ofrecer otra cosa. Entonces, pero ya hemos conseguido no sé, pero realmente yo creo que sí que ha habido esa intención. Y yo creo, de hecho, que el número tan elevado de alumnos que hay en la facultad actualmente es un dato, en principio, positivo si uno lo ve desde fuera, porque desde mi punto de vista ha cambiado algo muy importante, que es la percepción que tienen los estudiantes de la facultad y de los títulos que se ofrecen. Y a mí me parece que sí que hay algo que es muy importante, que ellos perciben de otra manera. Ya a lo largo, si luego encuentran lo que buscaban, pues evidentemente no es algo que se pueda decir muy fácilmente, pero la entrada, desde luego, yo creo que es completamente distinta,
yo creo que los estudiantes ven grado de lenguas modernas, grado tal, y su idea es completamente distinta a lo que había antes. Y lo cierto es que en un mundo en el que cada vez, muchas veces se estudian menos lenguas, etc., tenemos una facultad con 90 alumnos de alemán, una lengua que antes teníamos que intentar rescatar. Entonces yo creo que eso es, hay gente que dice la crisis tal, que hay un cambio de percepción muy grande y que ellos sí perciben que se ofrece algo distinto. No sé si luego realmente ofrecemos algo distinto, pero ellos sí piensan que estamos ofreciendo algo distinto. Y no sabemos si es empleable o no, pero desde luego el recorrido mental que ellos ven sí que es diferente. Entonces me parece que ahí quizá hemos acertado, no hemos acertado más con un plan de estudios o no, puede ser, pero yo creo que sí que tenemos que intentar también atender precisamente pues, esa necesidad que ha venido. Y de hecho, yo soy contraria a establecer notas de corte con lenguas, porque yo he ido a los tribunales de selectividad y no he visto ninguna lengua, no he examinado más que el inglés, he visto que había examen de inglés y de francés 4 personas. ¿Cómo puedes examinar, pedir a las personas que sepan idiomas cuando vives en un país en el que en la escuela secundaria no se ofrece ningún idioma? Entonces me parece que esa no es la vía. Yo creo que la vía es un poco profundizar en la progresión. Un poco ha hablado el profesor del currículo progresivo y quizá ahí es donde podríamos quizá incidir y replantearnos cosas sobre el diseño de nuestros estudios o la dirección que pueden tener para hacer una progresión determinada. Pero así de pronto decir no, pues no creo que eso pudiera beneficiarnos, por lo menos de forma inmediata. Con respecto a la forma de enseñanza, pues claro, no puedes cambiar la forma de enseñanza, que hacías una clase expositiva y de un día para otro pues eres súper creativo y te has inventado cosas nuevas, pero yo creo que sí que hay, lo que decía Rosa, esa conciencia del profesor que tiene que enseñar de otra manera o atender más a unas necesidades de formación, no solo enseñar lo que sabe, sino atender a una necesidad de formación. Y yo creo que eso sí que está en la cabeza del profesor de una manera que antes no estaba, pero no de una manera tan explícita, claro, porque ahora hay estas medidas de calidad, etc. ¿Sí? Y con respecto a una de las partes fundamentales de nuestra facultad, que son las lenguas, a mí me parece que es una enseñanza fundamental y además me parece que efectivamente los estudiantes quieren esa enseñanza y quizá sería más cuestión de pensar cómo articularla bien más que de desecharla por completo. Ya, no digo más, gracias. Muchas gracias. Gracias, pues yo también me uno a los agradecimientos. Y la iniciativa, vale, ha sido no mía, sino del equipo de Canal. Estamos todos en este proyecto porque se nos ha pedido o hemos visto que esto había cierta necesidad de hablar un poco sobre lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Y ahí tengo que decir que, claro, lo que estamos haciendo ahora en estas jornadas va a tener consecuencias, es decir, vamos a presentar posibles modificaciones a diferentes niveles, es decir, ya tengo más de 20 hojas con apuntes y esto va a ser, pues eso, va a tener alguna consecuencia y espero que positiva. Voy a ser muy corto, como ya se ha dicho más o menos todo, hay solamente 2 ideas mías ahora en relación con los estudiantes en el centro de nuestra preocupación. Y soy provocador ahora y soy pesimista. Claro, el papel del estudiante es muy pequeño, es decir, es muy reducido. Esto ya se ha visto a la hora de hacer los planes de estudios. Como hemos hecho a partir del 2007, 2008 los planes de estudios de los nuevos grados. Es decir, evidentemente pensando en el estudiante, pero no solamente, pensando en muchos casos salvar la licenciatura en un nuevo formato, 4 años, y es así, y después, claro, yo especialista en literatura medieval, es un ejemplo, no lo soy, pues intentando meter mis 4 asignaturas de la dedicación en lo medieval. Esto también ha sido un criterio. Claro,
hay un gran problema, y yo creo que de esto ya se ha hablado un poco, es el problema de las competencias que nosotros tenemos, es decir, que somos capaces de enseñar algo, a lo mejor la literatura medieval, y las competencias que deberíamos facilitar o enseñar al estudiante. Y ahí no hay coincidencia y hay un tipo de tensión, contradicción a veces que tenemos que resolver. Yo creo que en ambos lados, es decir, lo primero. Y después, lo segundo, igual de pesimista, no hay hilo conductor en la formación que estamos ofreciendo. No sabemos, es decir, nunca hemos hecho una encuesta seria de nuestros egresados. El ejemplo del alemán, entran unos 100 alumnos, ¿sí? También tiene que ver con la crisis, la masificación, etc. Y después en el máster de la formación del profesorado tenemos 12 alumnos. De 100, 12, y ni siquiera estos 100 son los 12, la mitad de estos vienen de los grados. ¿Y qué hacen los demás? En el fondo no lo sabemos. ¿Para quiénes estamos dando una formación? Literatura medieval, pues a lo mejor no es lo que tenemos que hacer. Claro, y entonces, Marc y yo el año pasado dimos una charla muy bonita que se llamaba De Liede a Schiller. Es decir, claro, tenemos alumnos que quieren investigar pues, los dramas históricos de Schiller, pero otros que van con sus competencias de alemán o yo no sé qué, a ser, no sé, filial, es decir, director de una sucursal de Lidl o de Aldi. Claro, entonces tenemos los dos. ¿Y cómo en estos 4 años conseguimos darles una formación adecuada? La solución está ahí, es decir, hablando de competencias muy globales, es decir, el profesor Paricio ha hablado de afrontar situaciones complejas. Si conseguimos eso ya es mucho. Yo como filólogo lo que intento enseñar, desarrollar capacidades críticas ante un texto, que sepan interpretar un texto, esto y además en la lengua extranjera, ¿vale? Tenemos este problema de la lengua extranjera, pero medieval ya no, bueno, vale, puede ser, pero eso es un poco lo que tenemos que hacer. El gran problema que he visto yo hace años ya era precisamente, y vuelvo a la elaboración de los planes de estudios. La tradición española, y es una tradición bastante buena, pero es una tradición enciclopédica. A mí se me ha dicho, si no metes la literatura alemana desde lo medieval hasta lo último, este plan de estudios no vale. Pero yo creo que eso es un error, y esto lo tenemos que cambiar, y no está cambiado. Ahora tenemos 4 asignaturas de literatura alemana en el grado, y son 4 periodos de principios al final. Así no. Y eso es un poco lo que quiero decir. De acuerdo, muy bien. No sé si tenemos que interrumpir la mesa porque ha llegado la... No. ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, pues se ha dicho ya prácticamente todo. Yo quería añadir solo un par de apuntes sobre la especificidad del grado de lenguas modernas y sus literaturas, que casi todo el mundo está de acuerdo que es uno de los grados más complejos que tenemos en la facultad y que además es el grado con el nivel de satisfacción de los alumnos más bajo y con la tasa de abandono más alto. Tenemos un 42% de tasa de abandono. Entonces realmente es un grado donde claramente hay un desajuste entre lo que el estudiante está buscando o entre lo que el estudiante cree que se le va a exigir y lo que el grado le ofrece o le exige. Y a mí me parecía importante lo de qué es lo que quieren los estudiantes. Nosotros hemos tenido desde la coordinación la percepción muchas veces de que el estudiante ha confundido el grado de lenguas modernas con una escuela de idiomas. Entonces vienen a aprender 2 lenguas y quieren únicamente un conocimiento lingüístico instrumental de esas 2 lenguas. Entonces, en el momento en que empezamos a darles cursos de literatura o darles cursos de lingüística, hay una especie de reacción muy negativa.
Solamente un botón de muestra. Este año hemos tenido en las prácticas a una alumna empeñada en hacer sus prácticas en la recepción de un hotel. Y por mucho que nosotros le hemos explicado que nuestro grado no prevé prácticas en recepción del hotel porque no es una de las salidas profesionales de nuestro grado, o sea, no había manera de hacérselo entender. Entonces, yo creo que sí que hay un desajuste muy grande. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Raquel, de que efectivamente la percepción ha cambiado, pero cuidado cómo ha cambiado, porque a veces se les ha olvidado que es un grado de la Facultad de Filología. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Y es verdad que tenemos el problema de la masificación, y quizá exigir un nivel de lengua previo es una discriminación, se ha dicho también ya en estas jornadas, puede ser incluso una discriminación sociocultural, teniendo en cuenta que las personas que tienen un buen nivel de idiomas, en idiomas que no se estudian en la secundaria, son personas que se lo pueden permitir, es decir, que pueden pagarse una formación lingüística fuera, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas, que es el de los profesores. Hay una percepción general, creo que compartimos todos, de que los profesores están bastante desanimados, desmotivados, descontentos con los grados. ¿Por qué? ¿Cuál es digamos, la causa o las causas de este descontento y qué podemos hacer para que los profesores se vuelvan a motivar o se vuelvan a ilusionar con la enseñanza? Esto es hablando así, por supuesto hay excepciones, ¿no? Uno de los problemas que hemos visto y que ya se ha mencionado varias veces es esta atomización de las enseñanzas. Estoy empezando por la segunda pregunta, esta visión muy reduccionista, muy simplificada, que nos parece que estamos perdiendo contenidos y profundidad en las materias, pero que por otra parte nos sentimos en la obligación de organizar las enseñanzas así porque hay que cohesionarse, cumplir unos programas, coordinarse. Entonces hay un momento en que el profesor siente que en realidad no puede dar cuenta de su propia investigación o de sus propios logros porque va mucho más allá de ese programa muy restrictivo, muy básico que le exigen las enseñanzas de grado. Entonces se podría compatibilizar, había alguna manera de articular el poder cohesionar programas entre los profesores de un área, pero al mismo tiempo que cada profesor tuviera su espacio para enriquecer a sus alumnos, porque yo creo que esto es la riqueza del magisterio, con la transmisión de sus propios proyectos de investigación o incluso, como sugería el profesor Paricio esta mañana, involucrando a los alumnos en esos proyectos de investigación. Un problema, una queja recurrente de los alumnos es el solapamiento de asignaturas, los cambios de metodología, los cambios de manuales en algunos casos. Parece que hay poca coordinación entre el profesorado y, sin embargo, la mayoría de los grados prevén coordinadores de área, la figura de coordinadores de área. En otros grados quizá esta figura esté más diluida. En el grado de lenguas modernas y sus literaturas hay un coordinador de lengua y un coordinador de literatura para cada una de las lenguas del grado. Y sin embargo, todos los coordinadores pues lloran mucho de que sus propios compañeros no les hacen ni caso, de que es muy difícil coordinar, de que hay gente que no quiere abandonar la clase magistral o que no quiere adaptar nuevas metodologías. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podríamos tomarnos más en serio esta figura teniendo en cuenta que esa falta de coordinación es una queja recurrente de los alumnos? Luego podríamos hacer una pequeña valoración sobre qué impacto en el aprendizaje, qué impacto real en el aprendizaje han tenido el cambio de metodología y si podemos cambiar hacia un modelo con menor presencialidad y mayor trabajo autónomo del alumno, que es un poco la idea que había al principio. Yo recuerdo cuando estábamos realizando los planes de estudio de los grados, la idea es que el alumno iba a ser más autónomo, iba a trabajar más por su cuenta y sin embargo lo que hemos hecho es aumentar el número de clases y escolarizar la universidad, porque ahora el alumno tiene que estar, hay un porcentaje por asistencia, hay muchos profesores que han traducido eso en pasar lista, hay un control de asistencia, en entregar trabajos cada 2 semanas. Entonces realmente podemos intentar cambiar o ir hacia otro modelo
con por ejemplo, la formación online. Elena, por favor. Bueno, yo entré en el tema del profesorado, destaco unos cuantos puntos. Como directora de Filología Inglesa 1, creo que nuestros profesores, la verdad debo romper una lanza en favor de ellos, porque creo que la adaptación a Bolonia en general ha sido bastante, fluida en general. Siempre hay casos notables que no ha sido así, pero en general me parece que se han adaptado bien a la nueva metodología, campus virtual, a Docentia, etcétera. También es verdad que nosotros estamos más acostumbrados quizás que en otros grados a una mentalidad un poco de salir más, de trabajar con unas metodologías anglosajonas que a lo mejor pues tenían esto más en cuenta antes, etcétera. Creo que la rendición de cuentas, aunque ya vimos los problemas que tiene el programa Docentia, pues en realidad te ayuda a ser mejor porque hay un control que antes no había, pero ayer hubo una intervención muy crítica con Docentia. Yo creo que estamos muy de acuerdo todos en que Docentia realmente hay que volver a plantearlo, los criterios que se utilizan hay que explicarlos mejor y a lo mejor pues tienen que ser utilizados de una manera distinta. Positivo, claro, el tema de la coordinación de los grados, que antes no existía un coordinador de licenciatura, ahora pues tiene su parte positiva, parte negativa. Se organiza mejor el grado, pero claro, el encaje entre departamentos y coordinaciones de grado no siempre es sencilla y fácil. Me parece que tenemos que explicitar muchísimo mejor las competencias de la coordinación del grado y las competencias de los departamentos en cuanto al grado que va primero, cómo se pasan las modificaciones que queremos hacer en un grado. Tenerlo un poquito más claro, porque a veces hay roces ahí que no son deseables. Y luego la coordinación de asignaturas, también creo que en mi opinión, en nuestro grado de estudios ingleses, creo que no se está haciendo siempre bien. Me parece que hay que también hacer un registro de tareas, de competencias del coordinador de materia, porque muchas veces yo creo que él mismo no sabe lo que tiene que hacer. Sí que tengo que decir que en la lengua vehicular, en inglés, las coordinaciones de materia sí que están funcionando bien, pero me refiero a asignaturas de lingüística y literatura que son las demás, no lo que es la lengua vehicular. Y después, dos puntos más. Creo que, se ha comentado otras veces, la mayor estabilidad del profesorado es indispensable. Estamos todos mucho más cargados de tareas. De pronto pues hemos tenido que asumir cosas que antes no asumíamos. A veces, esto puede tener una parte positiva en el sentido de que hemos salido de nuestras clases, nuestra investigación, para hacer otro tipo hay mucha más labor en equipo, más coordinación. Las comisiones creo que son mayores y tienen que funcionar más ágilmente, pero claro, estamos funcionando con un profesorado precario. No podemos crecer los departamentos a base de profesores asociados como hemos estado creciendo en los últimos años exclusivamente. Creo que hay que premiar al profesorado. Los que por el Real Decreto pueden reducir su docencia, hay que intentar que se reduzca. Me parece que en esta facultad, no sé si poca gente hay que lo hace, en algún departamento con menos gente, pero desde luego en el mío no se hace y me parece muy injusto porque, claro, los PDA son enormes, pero luego no se pueden reducir nada. Y luego, dos puntos concretos, específicos. Creo que la asignación de docencia también tiene que replantearse. Yo lo que veo en mi departamento es, planteo varias preguntas. ¿Qué imparten los asociados recién llegados? A veces se les da asignaturas que realmente no son especialistas para ellas. Cómo casar la prelación en la asignación con la especialidad, que es lo que pone luego el documento que nos llega del rectorado, que hay que intentar que el que dé la asignatura sea el más especialista, pero a veces, claro, eso entra en conflicto con la prelación de profesorado. Y después un punto muy concreto, y es la dedicación de TFGs y TFMs. Nos está dando bastante problemas en los departamentos porque, se reflejan en la dedicación del profesorado a un año o dos vistas, con lo cual a veces es complicado, porque cómo haces que el profesor tenga su docencia completa, pues considerando estos créditos que antes no se consideraban y ahora pues tenemos que considerarlos. Entonces yo creo que ahí también tenemos que buscar un sistema un poquito más sencillo y que realmente
se aplica a todos los departamentos, que venga desde la facultad, creo yo. Y eso es todo. Gracias. Bien, gracias, Rosa. Gracias. Bien, respondiendo a un tema que me parece muy interesante dentro de este bloque de preguntas, que es efectivamente qué afecta al profesorado Bolonia en cuanto a su forma de dar clase. Creo que es un tema muy preocupante porque creo que en gran medida nos hemos convertido en fabricantes de clases. Es decir, tú coges la clase que te toca este año, que a lo mejor no la has dado el año pasado, ves el programa, cómo hay que hacer, y reproduces esa clase, por así decirlo. Entonces, esto supone eso, un abandono de la libertad de cátedra. Esta rigidez de los programas no impide a desarrollar esa riqueza de magisterio que tienen los profesores, o por lo menos muchos de ellos. Yo creo que sí, realmente esto nos ha puesto una especie en una vía en la que tenemos que entrar y no podemos salir. Decía Arno un ejemplo muy concreto, decía, claro, es que ¿qué hace un estudiante con, no la formulaba así, con literatura medieval? Pues puede hacer maravillas, todo depende de cómo le den esa literatura medieval. Precisamente creo que es lo que hay que fomentar, que cada uno explote al máximo, cada docente, sus conocimientos, sus posibilidades y sus destrezas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el actual sistema que tenemos no es posible, es decir, un sistema tan encorsetado en el que hay un plan de estudios que no se puede mover nada, salvo que ahora se modifica, con lo cual ya es el año que viene, si la NECA lo precisa, esto no puede funcionar. Entonces enlazo con casi el tercer bloque, que sería plan de estudios. Yo creo que hay que replantearse mucho el plan de estudios. Y no es tan difícil. Yo pienso que habría que ir, además, hemos llegado a un punto en que somos más papistas que el Papa. Acordaros, el Benefica nos pedía que hiciéramos módulos y materias, pero no nos especificaban, no teníamos que especificar, salvo el primero, las asignaturas. ¿Por qué no se pueden cambiar las asignaturas libremente cada año? Dependiendo del potencial docente que tenemos. Si hay un año que tenemos un señor que es fantástico en una materia, que a lo mejor se va a jubilar al año siguiente, ¿por qué el que venga detrás, que no es bueno en esa materia, va a tener que asumir esa misma docencia? No. Vamos a dejar que entonces, a ver, el que viene en qué es bueno. Para eso, ¿qué sería necesario? Que estos módulos tuvieran una serie de asignaturas básicas, mínimas, y que luego hubiera un pequeño espectro de movilidad, es decir, que se permitiera cambiar asignaturas, dependiendo también, por supuesto, dentro de un marco del área de conocimiento, de la materia, pero que efectivamente, pues a lo mejor un año tenemos un magnífico especialista en fonética, pero al año siguiente no lo tenemos, pero a lo mejor es que tenemos un magnífico especialista en lingüística computacional, no sé. Es decir, dejar un poco de movilidad, yo creo que ahí sí que podría cada uno, además de alguna manera explotar también sus logros de investigación, en el momento en que decir, pues mira, hemos terminado este proyecto de investigación, al año que viene voy a montar una asignatura en la que pueda además aplicar los resultados de este proyecto de investigación y hacer partícipe de ellos a nuestros estudiantes. Pero eso no se puede hacer si dices, el año que viene me toca dar literatura barroca. No tengo ni idea, pero bueno, me lo voy a apoyar. Como tengo un programa muy bien hecho, en el que se especifica muy bien qué temas hay que dar, que es lo que, vamos, no sé vosotros, pero yo es que eso lo he tenido que hacer muchas veces. Entonces, simplemente porque me toca dar esa asignatura. Aunque, insisto, y a lo mejor el profesor de literatura medieval es magnífico dando literatura medieval, porque es donde ha investigado y de lo que sabe, y sin embargo literatura barroca, ¿no? Porque hay que dar medieval y no barroca. Bueno, y luego sí, coordinador de área. Yo creo que es efectivamente muy necesario, sobre todo en el grado de lenguas modernas, cuando hay una gran dispersión de materias. Yo tengo que romper una lanza por mi gente de mi departamento y yo creo que la coordinación del área que llevo, que es el de lenguas, funciona fenomenal y que creo que podríamos ser ejemplo para otros que no funcionan. Cuando quieran, cuando queráis, les decimos cómo, porque yo creo que puede funcionar muy bien y es muy importante que funcione. Es muy importante, te evitas frustraciones de los estudiantes, te evitas problemas, ayudas mucho a los profesores que tienen que dar determinadas asignaturas, creo que es algo que hay que potenciar mucho. Modelo con menor presencialidad, yo no creo que sea, habría que ir a eso, yo no creo que sea un problema de horas, yo lo que creo es que son un problema de horas mejor aprovechadas.
en las que no se dé un tema, pum, 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 empezamos con Carlomagno, a ver, que la cultura de la época de Carlomagno, vamos a seguir a los Stauffen, o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que hacer, quizá con la misma presencialidad, pero mucha más participación de los estudiantes, un poco, volvemos siempre a lo mismo, que efectivamente hemos visto que lo importante es implicar al estudiante, hacerle dialogar, hacerle criticar, hacerle parte del contenido de la asignatura. Eso se necesita tiempo, pero para eso están las clases. Entonces yo creo que es perfectamente posible integrarlo, bueno, mantener quizá el espacio presencial, pero aprovecharlo un poco. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues yo coincido casi en todo lo que han dicho mis compañeras. Me gustaría incidir en la cuestión de la estabilidad del profesorado, porque creo que eso tiene una repercusión directa en el desánimo y en la motivación y en la actitud